Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, ¿eh? Nos convertimos casi en detectives de la piel. Vamos a investigar a fondo el mundo de los exantemas. Eso es. Esas erupciones tan comunes, ¿verdad? O sobre todo en niños, y que, bueno, a veces nos dejan un poco preocupados. Sí, generan muchas dudas. Para guiarnos, tenemos aquí unos extractos de un texto de pediatría de referencia. Y la misión, pues, es entender qué las causa, cómo se evalúan para saber de dónde vienen. Claro. Y sobre todo, conocer los tipos principales. Los de manchas y granitos, los maculopapulares, los más frecuentes. Luego los que tienen ampollitas, los vesiculares, y esos que son como manchas de sangre, los purpúricos, que ya nos adelantan que son importantes. Muy importantes. Veremos ejemplos, qué síntomas dan, complicaciones, tratamientos. Vamos a desgranar esto. Empezamos. Vamos a ello. Es un tema fundamental, la verdad, porque aunque es cierto que las vacunas han cambiado un poco las cosas. Claro, ya no se ven tanto algunas, ¿no? Exacto, o se presentan de forma diferente, pero saber reconocer la causa de un exantema sigue siendo crucial. Las fuentes que manejamos explican que hay, varios mecanismos. ¿Cómo que mecanismos? Pues a veces es el germen, el virus o la bacteria que invade directamente la piel, como por ejemplo en la varicela. Vale. Otras veces es una reacción a toxinas que sueltan las bacterias. La escarlatina sería un caso de esos. Ah, mira. También puede ser la propia lucha entre el virus y nuestro sistema inmune que causa la erupción, como pasa en el sarampión. Entiendo. Y luego hay mecanismos inmunológicos más complejos, pues por reacciones a fármacos o en enfermedades como la de Kawasaki, que vaya veremos. O sea, cada erupción tiene su historia detrás. Vale, entendido. Entonces llega un niño o un adulto con una erupción. ¿Por dónde empezamos a mirar? La guía que tenemos parece muy metódica. Lo primero es la lesión en sí, ¿no? Eso es. Lo primero es mirar la lesión elemental. ¿Qué vemos? ¿Es una mancha plana? ¿Una mácula? ¿O tiene relieve? ¿Es una pápula? Un granito, digamos. Exacto. ¿O tiene líquido? ¿Una vesícula? ¿Una ampolla? ¿O tiene pus? ¿Una pústula? ¿O esos puntitos rojos que no se borran al apretar? Las petequias. Que eso ya es otra cosa. Vale, la forma de la lesión. Y luego, el color. El color también importa, claro. Si es rosado, rojo vivo, violáceo. ¿Y la distribución? ¿Cómo se reparte por el cuerpo? Si está por todos lados o solo en una zona. Eso es, generalizado, localizado, o si sigue un patrón. Por ejemplo, si empieza en la cabeza y baja hacia los pies, que eso lo llamamos distribución cefalocaudal. Cefalocaudal, de cabeza a pies. Vale. O al revés, si empieza en el tronco y se va hacia afuera, que es centrípeta. O si afecta más a los pliegues o a las palmas y las plantas, que también es una pista. Interesante. Y además, ¿de dónde está? Hay como dibujos reconocibles. La guía habla de aspecto morbiliforme, como el sarampión. Sí, o escarlatiniforme, que recuerda a la escarlatina, que es más como una lija fina, o reticular, que forma como una red, o urticarial, las ronchas típicas de la alergia. Parece que lo más importante, según entiendo, es distinguir si es maculopapular, manchas y granos, o vesicular, ampollas. Y sobre todo, si tiene ese componente hemorrágico, si sangra o no al presionar. Fundamental. Eso es clave. Y tan importante como mirar es preguntar. La historia clínica, vamos. Claro, los antecedentes. Exacto. La edad, las vacunas que tiene puestas, si ha tenido algo parecido antes, hay más gente enferma en casa, en el cole. Contactos, viajes recientes, si está tomando alguna medicina. Todo eso. Si tiene alguna otra enfermedad de base, toda esa información nos da el contexto de la erupción. Y me imagino que los otros síntomas también son cruciales, ¿no? Si hubo algo antes de la erupción, como fiebre, malestar, eso que llamas pródromo. El prodromo sí, puede ser muy orientativo. Y ahora, hay fiebre, tiene tos, mocos, diarrea, vómitos, le pica mucho, le afecta a los ojos, a la boca. Lo de la boca y los ojos. Eso es el enantema que mencionan. Eso es, el enantema, afectación de mucosas. Un ejemplo muy clásico son las manchas de Koplik, del sarampión. Ah, sí, las he oído nombrar. Son unos puntitos blancos en la cara interna de las mejillas que a veces salen incluso antes de la erupción de la piel y son, casi diagnósticas. Qué curioso. Y también hay que ver si afecta al cuero cabelludo, si hay ganglios inflamados, las adenopatías, si el hígado o el bazo están grandes, si duelen las articulaciones. Y por supuesto, buscar signos de alarma. ¿Cómo cuáles?
Pues rigidez de nuca, que esté muy decaído, confuso, que respire mal, que tenga la tensión baja. Eso ya son palabras mayores. Claro, señales de que algo va mal de verdad. Exacto. Al final es como un puzzle. Vas juntando las piezas. ¿Cómo es la erupción? ¿Dónde está? ¿Qué patrón sigue? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué otros síntomas hay? Y así vas acotando las posibilidades. ¿Entendido? Pues vamos a meternos con el grupo más común, según esto. Los maculopapulares. Los de manchas y granitos. Adelante. Aquí mencionan las enfermedades clásicas que se enumeraron. Sarampión, primera, escarlatina, segunda, rubeola, tercera, una tal Filatov duques, cuarta, que dicen que ya no es relevante. Sí, esa está un poco olvidada. Luego, eritema infeccioso, 5, y exantema súbito, sexta. Vamos a ver algunas. Empezamos por el sarampión. La primera. Perfecto. El sarampión da esa erupción morbiliforme, manchas rojas que tienden a juntarse, a confluir, y sigue la distribución cefalocaudal clásica. Empieza en la cara, detrás de las orejas, y va bajando por el cuerpo. Vale. Y un dato que la guía recalca como fundamental, y es verdad, no hay sarampión sin tos. Ah, siempre hay tos. Siempre. Hay un cuadro de catarro importante. Tos, mocos, conjuntivitis, los ojos rojos. La fiebre suele ser alta. Y pueden verse las manchas de Koplik en la boca antes de que salga el exantema. Y decías antes que con el sarampión uno se pone peor cuando sale la erupción. Sí, es una característica bastante típica. Normalmente, en otras enfermedades, cuando sale la erupción, la fiebre baja y la persona mejora. En el sarampión, no. El pico de la enfermedad suele coincidir con la aparición del exantema. Esto tiene que ver con que el virus produce una inflamación de los vasos sanguíneos, una vasculitis, y las complicaciones que se leen asustan un poco. Neumonía, otitis, laringitis, encefalitis. Sí, no es una enfermedad banal, por eso la vacuna es tan importante. La neumonía es la complicación grave más frecuente y la principal causa de muerte. Madre mía. Bueno, pasemos a la escarlatina, la segunda. Esta no es por virus, ¿no? No, esta es bacteriana. La causa una toxina de una bacteria, el Streptococcus pyogenes, el mismo bicho de muchas anginas. Y la erupción es diferente. Muy diferente. Aquí es micropapulosa, son como granitos muy finos, y la piel se nota áspera, como papel de lija, se ve más roja en los pliegues, como las axilas o las ingles, donde puede formar unas líneas rojas que se llaman signo de Pastia. Piel de lija. Y algo más característico, el enantema. La lengua pasa por dos fases. Primero se cubre de una capa blanca y se ven las papilas rojas, lengua en fresa blanca. Y luego esa capa desaparece y queda la lengua muy roja, con las papilas muy marcadas. Lengua en fresa roja. Lengua en fresa, qué gráfico. Y como suele ir con una faringoamigdalitis, siempre hay que mirar la garganta. Se confirma fácil con un test rápido o un cultivo de la garganta. Y se trata con antibiótico. Sí, al ser bacteriana, se trata con antibióticos, penicilina o amoxicilina, normalmente. Vale. Y la rubiola. La tercera. Dicen que es como un sarampión, pero más leve. Sí, la erupción también es maculopapular, rosada, empieza en cara y baja, pero es menos intensa, no suele confluir tanto. Y es muy típico encontrar ganglios inflamados detrás de las orejas y en la nuca. Ah, los ganglios retroauriculares. Esos. Y a veces también da dolor en las articulaciones. Una cosa importante de la rubiola es que, según dicen las fuentes, puede pasar desapercibida en un 40-60% de los casos. Vaya, casi la mitad. Pero entonces, si es tan leve, ¿dónde está el problema? El gran problema de la rubiola es si la pilla una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre. Ah, claro. Puede causar el síndrome de rubeola congénita en el feto, y eso sí que es grave. Puede provocar sordera, que es lo más frecuente, cataratas, problemas de corazón como el ductus arterioso persistente, microcefalia. Uf, entiendo. Por eso la vacuna, aunque dicen que dura unos 10-12 años. Sí, la inmunidad puede disminuir con el tiempo. Por eso es importante mantener las coberturas vacunales altas. De acuerdo. Pasamos a la quinta. Eritema infeccioso o enfermedad de la bofetada. Sí, el nombre viene de la primera fase. Aparece un rojo muy intenso en las mejillas, como si le hubieran dado un tortazo. Lo causa el parvovirus B19. ¿Y después de la bofetada? Después suele aparecer una erupción más suave en brazos y piernas, con un patrón muy curioso, como si fuera una red o encaje.
Se llama patrón reticular. Y da muchos síntomas. Generalmente no. Poca fiebre, el niño suele estar bien. Lo que sí pasa a veces es que la erupción empeora o reaparece con el sol o el calor. ¿Y tiene riesgos, como la rubiola en el embarazo? Sí, también. Si la infección por parvovirus B19 ocurre en el segundo trimestre del embarazo, hay riesgo de que el feto desarrolle una anemia muy grave, que se llama hidrops fetal. Puede ser muy serio. Otro a tener en cuenta entonces. Y la sexta, el exantema súbito o roséola, que es de bebés, ¿no? Eso es muy típico en menores de 2 años, sobre todo entre 6 meses y el año. La causa el virus herpes humano 6 principalmente. ¿Y qué tiene de súbito? Lo súbito es el patrón de la fiebre y la erupción. Primero, el niño tiene fiebre muy alta, 39-40 grados, durante 3 o 4 días. Pero lo curioso es que a pesar de la fiebre, puede que no esté muy afectado, que siga jugando. Anda, 40 de fiebre y jugando, como dice la guía. Exacto. Y de repente, ¡pum!, la fiebre baja bruscamente. Y justo cuando desaparece la fiebre, aparece la erupción. Ah, por eso lo de súbito. Claro, la erupción es maculopapular, rosadita, no muy intensa, y empieza típicamente en el tronco y se extiende un poco al cuello y la raíz de brazos y piernas. Una distribución más bien centrípeta. Qué patrón más curioso. Fiebre alta, baja de golpe y sale la erupción. Complicaciones. La más frecuente son las convulsiones por la fiebre tan alta. Pueden ocurrir hasta en un 30% de los casos. Y en los análisis es típico ver los glóbulos blancos bajos, leucopenia. Muy claro. Se mencionan también las enterovirosis como causa frecuente. Sí, de hecho se dice que son las más frecuentes. Los virus eco, Coxsackie, hay muchísimos. ¿Y cómo son? Pues suelen dar erupciones poco específicas, maculopapulares, a veces más tenues, sin un patrón muy definido. Y es muy común que vayan acompañadas de síntomas digestivos, diarrea, vómitos o de un catarro leve. La fiebre no suele ser muy alta. Entonces, lo más importante es asegurarse que las lesiones palidecen al presionar. Siempre hay que hacer esa prueba para descartar que no sea una púrpura. Vale, y la lista sigue. Mononucleosis por el Epstein-Barr, que da ganglios, fiebre, a veces erupción, y la enfermedad de Kawasaki. Esta me llamó la atención porque la describen como una vasculitis. ¿Qué es eso y por qué es tan importante? Vasculitis significa inflamación de los vasos sanguíneos. Kawasaki es una vasculitis que afecta a arterias medianas y es súper importante porque puede inflamar las arterias coronarias, las del corazón. Ostras. Y puede provocar dilataciones, aneurismas. Es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños en países desarrollados. Por eso hay que reconocerla sí o sí. ¿Y cómo se reconoce? ¿Solo por la erupción? No, la erupción es solo uno de los criterios. Se necesitan varias cosas. Fiebre alta que dura varios días, más de 5, ojos rojos sin legañas, cambios en los labios y la boca, muy rojos, secos, agrietados, lengua como una fresa, un ganglio grande en el cuello y cambios en manos y pies, hinchazón, rojez y luego se pelan los dedos. Vaya cuadro más completo. Requiere atención especial, imagino. Requiere ingreso y tratamiento específico urgente para prevenir los problemas del corazón. Entendido. Y rápido. Mencionan también eritema urticarial, ronchas de alergia, eritema multiforme, lesiones como dianas y el síndrome de Stevens-Johnson, SSJ. Este último suena bastante mal. Y lo es. El Stevenson es una reacción muy grave, a menudo por medicamentos. Afecta mucho a las mucosas, boca, ojos, además de la piel. Y si encima se desprende mucha piel, se llama necrólisis epidérmica tóxica, NET, y eso es una emergencia vital. También hay que pensar en una infección por estafilococos si hay desprendimiento de piel. Vaya tela. Qué espectro tan amplio dentro de los maculopapulares, desde cosas supercomunes a muy graves. La clave parece ser fijarse en todo el conjunto, ¿no? Exacto. Tipo de erupción, dónde está, cómo se acompaña, la tos del sarampión, la lengua de la escarlatina, la fiebre del exantema súbito, los criterios de Kawasaki. Cada detalle cuenta. Bueno, pues dejamos las manchas y granitos. ¿Y si lo que hay son ampollas? ¿Nos vamos a los exantemas vesiculares? Ahí vamos. Y aquí la reina parece ser la varicela. Aparte de que pica horrores, ¿qué es lo más típico? Lo más característico de la varicela es el polimorfismo lesional. Polimorfismo. Sí, que en el mismo momento ves lesiones en todas las fases.
Manchitas, rojas, máculas, granitos, pápulas, las ampollitas con líquido claro, vesículas, y las costras. Esa mezcla es súper típica. Ah, vale, que hay de todo a la vez. Exacto. Además, la erupción es generalizada, afecta al cuero cabelludo, que es un dato importante, y también puede salir en mucosas, boca, genitales. Y un detallito casi diagnóstico. Las vesículas suelen tener como un hoyito en el centro. Decimos que están umbilicadas. Polimorfismo, cuero cabelludo, vesículas umbilicadas. Anotado. ¿Complicaciones? Aparte de rascarse hasta el infinito. La más frecuente es que las lesiones se infecten por bacterias de la piel, el Staphylococcus o el Streptococcus. Claro, de tanto rascarse. Eso es. Y puede dar desde un impétigo con costras amarillas hasta una celulitis que la piel se pone roja, caliente, duele, o incluso infecciones más profundas. Otras complicaciones menos comunes son la neumonía, sobre todo en adultos, o la encefalitis. ¿Y el tratamiento? ¿Algo más que baños y antihistamínicos? Ese es el tratamiento básico sintomático. Uñas cortas, higiene. El antiviral, el aciclovir, se reserva para casos con más riesgo de complicarse. ¿Quiénes serían? Pues bebés muy pequeños, 1 año, adolescentes y adultos, 12 años, gente con las defensas bajas. Si es el segundo caso en casa, suelen ser peores. O si ya hay complicaciones. ¿Y cuándo hay que darlo? Aquí la clave es empezarlo muy pronto. En las primeras 24, máximo 48 horas, desde que salen las primeras vesículas. Porque actúa mientras el virus se está multiplicando. Si lo das más tarde, en un caso normal, ya no hace mucho. Entendido. La rapidez es clave. Oye, y mencionas el virus varicela zoster. ¿El zoster qué es? Pues es curioso, es el mismo virus. Cuando pasas la varicela, el virus no se va del todo. Se queda como dormido en los ganglios de los nervios. ¿En serio? Sí, se queda latente. Y años después, por edad, estrés o si bajan las defensas, puede reactivarse. Y esa reactivación es el herpes zóster, la culebrilla. Ah, la culebrilla. Exacto. Sale una erupción de vesículas siguiendo el recorrido de un nervio en un lado del cuerpo y suele doler bastante. También se trata con antivirales. Qué curioso. El mismo virus dando 2 cuadros. Hay más exantemas con vesículas. Sí, tenemos la herpangina. La causan los virus Coxsackie. Da fiebre alta, duele mucho la garganta y se ven vesiculitas o úlceras en la parte de atrás de la boca. Paladar blando, campanilla, pilares de las amígdalas. Como perlas, dice la guía. Y se cura sola. Sí, en unos días. Hay que distinguirla de la primera infección por herpes simple, la gingivoestomatitis, que afecta más la parte de delante de la boca y las encías. Vale. Y también la enfermedad pie-mano-boca, ¿no? El nombre lo dice todo. Sí, también por Coxsackie, a menudo. Muy de niños pequeños. Suele dar fiebre, bajita, luego salen vesículas o llaguitas en la boca y lo típico es que también salgan lesiones en las palmas de las manos y las plantas de los pies. A veces también alrededor de la boca. Y también se va sola, ¿no? Sí, en una semana o así. La clave para diferenciar estas tres, varicela, herpangina, pie-mano-boca, es dónde están las lesiones. Por todo el cuerpo, solo en la garganta o en boca, manos y pies. ¿Y cómo son? Muy útil. Bueno, pues nos queda el último grupo, y parece que el más delicado. Los exantemas purpúricos. Esas manchas rojo oscuro o moradas que no desaparecen al apretar. La guía es tajante. Emergencia. Absolutamente. Emergencia médica total. Porque la primera sospecha ante alguien con fiebre y una erupción de este tipo, petequias o manchas más grandes que no blanquean, tiene que ser la meningococcemia. Suena fatal. Es una infección gravísima por una bacteria, el meningococo, que va por la sangre y puede causar un fallo de todos los órganos y la muerte en horas. El tiempo es oro, hay que actuar ya. Entendido. La meningococcemia es el enemigo número 1 a descartar. Pero, ¿toda púrpura con fiebre es eso? No, por suerte no. Pero siempre hay que pensar en ella primero y actuar como si lo fuera hasta que se demuestre lo contrario. ¿Hay otras causas? Por ejemplo, Pues, por ejemplo, el síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín. Lo causa el mismo parvovirus B19 de la bofetada. anda, el mismo. El mismo. Pero aquí da una erupción purpúrica, a veces con hinchazón, solo en manos y pies, como si llevara guantes y calcetines. Suele picar, se va sola y es más de adolescentes o adultos jóvenes. Qué curioso. El mismo virus y 2 caras tan distintas. ¿Qué más? Luego está la púrpura trombocitopénica inmune, la PTI.
Aquí no hay infección. Entonces, Trombocitopénica significa que faltan plaquetas, las que ayudan a coagular. En la PTI es el propio sistema inmune el que destruye las plaquetas. Y claro, si faltan plaquetas, salen moratones y petequias muy fácilmente. Suele ser sin fiebre y con buen estado general. vale, PTI es un problema de plaquetas. Y mencionan también la púrpura de Schönlein-Henoch. Correcto. La Schönlein-Henoch o vasculitis IgA es otro tipo de vasculitis como Kawasaki, pero esta afecta a vasos más pequeños, sobre todo de la piel, el intestino y los riñones. ¿Y la púrpura es diferente? Suele ser una púrpura que se nota al tocar, palpable, y es muy típico que salga en las nalgas y en las piernas. Además, suele ir con dolor de articulaciones, dolor de tripa y a veces afecta al riñón. Tampoco es infecciosa, es una reacción inmunológica. Entonces, ante una púrpura, el lío es diferenciar rápido. Infección gravísima como la meningococcemia, problema de plaquetas como la PTI o vasculitis como la Schönlein-Henoch. Alguna pista rápida. La pista clave para la meningococcemia es la combinación púrpura plus fiebre plus mal estado general, aspecto de enfermo grave. Eso es correr al hospital. Vale. La PTI suele ser sin fiebre y con buen estado, solo los moratones y petequias. Y la Schönlein-Henoch tiene esa distribución típica en nalgas y piernas y suele acompañarse de dolor articular o abdominal. Pero la regla de oro. La regla de oro es, si ves una erupción que no se borra al apretar, sea como sea, busca atención médica urgente. Siempre. Mejor pasarse de precavido. Clarísimo. Pues menudo repaso, ¿eh? Hemos hecho una buena inmersión en este mundo de los exantemas. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, yo diría, primero, la importancia de mirar bien y preguntar todo. La evaluación sistemática. ¿Cómo es la lesión? ¿Dónde está? ¿Qué más síntomas hay? ¿Qué ha pasado antes? Sí, no quedarse solo con la foto de la erupción. Exacto. Segundo, los grandes grupos. Maculopapulares, los más variados, vesiculares, con la varicela como protagonista, y los purpúricos, la señal de alarma. Y hemos visto detalles clave, como pistas de detective, la tos sí o sí del sarampión, la piel de lija y la lengua en fresa de la escarlatina, el riesgo para el corazón de Kawasaki. La vesícula umbilicada de la varicela. Eso. O el gesto de apretar la mancha roja, que parece simple, pero puede ser vital en las púrpuras. Tal cual. Y como reflexión final, algo que apuntan las fuentes y da que pensar. Ahora con las vacunas, muchas de estas enfermedades clásicas se ven menos o diferente. Claro, el panorama ha cambiado. Entonces, el reto es, ¿sabremos reconocerlas si se presentan de forma atípica, menos de libro? ¿Cómo mantenemos las sospechas si los signos clásicos no están tan claros? Buena pregunta. Parece que la capacidad de observar bien, de juntar todas las piezas y de pensar críticamente va a ser cada vez más importante, para seguir descifrando lo que nos dice la piel. Un desafío interesante, ¿no crees?